Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Seguramente si entre nosotros los que tocamos la guitarra tuviéramos que decidir qué factores, qué cualidades tiene que tener alguien para decir eso de este tío no toca muy bien la guitarra, seguramente llegaríamos a las mismas conclusiones. Cualidades como por ejemplo tener una buena técnica pero al mismo tiempo saber tocar con feeling, tener un sonido, un estilo personal y reconocible y ser versátil en diferentes estilos. Diferentes factores que seguramente estarían ahí. Sin embargo, no es tan fácil ponerse de acuerdo, y esto suele generar acaloradas discusiones entre los guitarristas, en qué factores son necesarios para decidir que un guitarrista profesional, no me estoy refiriendo a alguien que esté aprendiendo a tocar la guitarra, pues no te parece un buen guitarrista, ¿no? Factores de esos que en cuanto lo oyes o en cuanto lo ves, tu oído como guitarrista te hace decir eso de no me parece nada bueno. En este vídeo comparto contigo 10 cosas que a nosotros los guitarristas, lo vamos a ver desde el lado del que toca la guitarra, que creo que es muy diferente del criterio que tiene, pues digamos que el público de a pie, nos hacen ver que otros guitarristas pues no nos parecen buenos, ¿no? 10 cosas que no te asustes si en alguna de ellas te ves retratado, porque es normal, ¿no? Es lógico que podamos comentar y compartir esas, digamos, cosas que vemos nosotros, los que tocamos la guitarra, en otros guitarristas, que no nos gustan. Vamos a verlo. En el número 1 voy a poner utilizar una técnica en la guitarra que digamos no sea apropiada para el estilo. Imagínate por ejemplo pues un batería tocando tangos a doble bombo o un cantante que haga voces guturales en una balada al uso, ¿no? Parece que no tiene sentido, no pega ni con cola. Lo mismo nos pasa en la guitarra, ¿no? Yo creo que hay técnicas que son diseñadas para determinados estilos por algo, por una sonoridad, porque son propias de ese estilo, y no quiero ir tampoco muy de purista, pero si ves a alguien por ejemplo tocando blues, está utilizando la técnica de palm mute o haciendo barridos a gran velocidad, pues te das cuenta que aquello no pega, ¿no? Seguramente la gente de a pie, como digo, el que no toca la guitarra le dé menos importancia, pero los que tocamos la guitarra sabemos que esas técnicas normalmente se tocan en un determinado estilo por algo, ¿no? Vuelvo al ejemplo que antes decía del batería tocando tangos a doble bombo. Por muy gracioso que pueda parecer y muy rompedor, pues hay que reconocer que cuando vemos a alguien tocando la guitarra algo que no pega, pues pensamos que es más un brindis de cara a la galería, mostrando quizá lo rápido que puede tocar que más algo apropiado para ese estilo que está tocando. Uno de los puntos que más nos suele llevar a discutir, tanto a los guitarristas como a los que no lo son, es el guitarrista que usa un excesivo uso de notas. A ver, aclaro aquí, hay estilos que necesitan meter muchas notas porque son propios del estilo, por su velocidad, por la técnica que esgrimen, ¿no? En cambio otros, pues no necesitan esa cantidad de notas. Creo que el problema está no en la cantidad de notas que metes, sino en, por ejemplo, estar contando una historia en un solo, algo que va muy bien, con las notas justas, y de repente que parezca que entra otro guitarrista y empieza a tocar líneas a grandísima velocidad con un montón de notas que no vienen al caso, ¿no? Quizás es el problema. Dentro de los guitarristas incluso técnicos, creo que los hay que meten muchas notas, pero estas tienen sentido, hay una melodía, cuando para tiene un gran vibrato, un buen fraseo, y otros que parecen, perdonadme la expresión, pues una paja a lo largo del mástil, ¿no? Creo que ahí está la diferencia, no en que metan muchas notas, sino ese contexto en el que lo haces y la manera en la que lo haces, ¿no? Como digo, hay diferentes tipos de guitarristas, pero esto da lugar a muchas discusiones, ¿no? Y mucha gente comenta en los vídeos que cuando ve un guitarrista tocando rápido, que es que no sabe tocar lento, que mete muchísimas notas y que aburre a los enanos, ¿no? Y muchas veces pues tiene razón, ¿no? O sea, que es algo difícil de dirimir, pero si muchas veces decimos que este guitarrista, por muy profesional y técnico que sea, no nos gusta, suele ser por ese exceso de notas. Para el punto 3 nos vamos a ir a la antítesis del punto 2, es decir, que te falte técnica, o que veas en guitarristas, incluso de ellos conocemos guitarristas con mucho nombre, que intentan hacer determinadas técnicas y se les atascan los dedos, o se nota que está muy por encima de sus posibilidades, ¿no? Yo creo que eso muchas veces como guitarristas te abochorna, ¿no? La sensación esa de ver a alguien que intenta tocar, pues eso, por encima de sus posibilidades y que no está preparado para hacer una determinada técnica. No me refiero a fallar, ¿no? Porque todos fallamos, ¿no? Pero me refiero más a que esa sensación de enganche de dedos, esa sensación de que no puedes con ello y que muchas veces achacamos pues un mal sonido, ¿no? Dice, parece que le hubiera venido mejor tener más distorsión para poder llevarlo a cabo, pero muchas veces es, como digo, intentar dar la sensación de que dar más de sí cuando es un error, ¿no? Cuando creo que cada uno tiene que resaltar su fuerte. Si tu fuerte es no una gran técnica, pero una buena elección de notas, puede ser igual que el mejor guitarrista, ¿no? Ahora bien, si intentas hacer por encima de tus posibilidades técnicas que no funcionan, y digo que hay muchos guitarristas con nombre que a veces lo hemos visto, pues entonces es cuando te queda esa sensación de, por muy popular que sea, no me gusta lo que hace.
En el punto 4 tenemos algo que suele unir a los que tocamos la guitarra y a los que no lo hacen, que es cuando vemos que un guitarrista pues copia descaradamente a otro, ¿no? Pasa no solo en guitarristas, sino en bandas, ¿no? Que llevan tan lejos sus influencias, que evidentemente todos las tenemos, pero las llevan tan lejos sin aportar nada nuevo que nos da la sensación de ser una copia. Y evidentemente para copia nos quedamos con las originales. Muchas veces ves comentarios de vídeos siempre criticando a determinados guitarristas por su gran parecido a otros, ¿no? Por no haber sabido aportar nada nuevo, ¿no? Y a veces pues eso te hace que descalifiques a un guitarrista, no te parezca bueno por esa sensación de que eso ya lo has oído antes. Como decía antes, todos tenemos influencias y es lógico, cuando tocas la guitarra haces las cosas de una determinada manera que has aprendido de este o del otro, pero claro, como guitarrista también tienes que aportar algo nuevo, porque si no caes en esa imitación y esa descalificación por parte de mucha gente que directamente pues no le gusta cómo tocas, ¿no? Por decirlo con una metáfora, si suenas mucho a AC/DC y te gusta mucho Angus Young, por lo menos no salgas al escenario con pantalones cortos y gorra. En el número 5 algo que va muy relacionado con el anterior, pero es justo lo opuesto, es decir, que tengas un estilo definido, un estilo propio, reconocible, algo que está muy bien en música, pero que siempre hagas lo mismo. Es como ver un jugador que siempre hace la misma jugada, pues al final, por muy útil que sea, por muy bien que le pueda salir, te da la sensación de estar viendo un déjà vu continuo, ¿no? Hay guitarristas que llevamos escuchándoles hacer lo mismo durante décadas, ¿no? Y bueno, han creado su estilo, está muy bien, nos gustan, pero por otro lado podemos también descalificar esa falta de evolución, ¿no? Esa sensación de que dices que siempre hace los mismos recursos y siempre suena igual. Como digo, tiene su cara y su cruz, ¿no? Hay gente que directamente lo que te gusta es eso, ¿no? Que tenga ese estilo definido y que lo mantenga. En cambio otros pues a lo mejor buscan justo lo contrario, que haya algo de evolución, algo de cambio, porque si no al final pues acabas tachando de inmovilista su estilo. En el número 6, algo que solemos tener más en cuenta los que tocamos la guitarra, que es cuando un guitarrista utiliza demasiada distorsión, ¿no? Tiene un sonido más sucio del que debería. Eso es algo que tiene que ver muchas veces con el contexto, ¿no? Evidentemente, si tocas metal necesitas mucha distorsión para ese sonido, pero escuchamos algunas veces a guitarristas haciendo blues con 200 kilos de distorsión metida, o son solos de guitarra que sonarían muchísimo más naturales si hubieran sido tocados con menos distorsión o a veces eligiendo mejor el tipo de sonido, ¿no? Es algo que a veces nos lleva también a descalificar el estilo de un guitarrista, que no nos guste su sonido, ¿no? Y a veces no tiene que ver con una mala o buena elección, sino simplemente no nos gusta. Pero sí que hay muchos casos que dices, esto con menos distorsión hubiera sonado mucho más natural, ¿no? ¿Recordáis lo que decía antes del batería que tocaba los tangos a doble bombo? Pues esto le pasa lo mismo, ¿no? Las canciones tienen su contexto y tienen su sonido, y los sonidos de guitarra pues tienen que ir acordes a lo que estés tocando. Cuando buscas enmascarar quizá muchas veces las carencias utilizando demasiada distorsión, lo que estás haciendo también es cargarte el sonido, ¿no? Así que buscar ese sonido hace que sea algo necesario, y no tenerlo hace que muchas veces pues nos haga descalificar a algún guitarrista. En el punto 7 seguramente nos fijemos también más los guitarristas, esa sensación de que cuando escuchas a alguien escuchar esa selección de notas que ha hecho en un fraseo te suena prácticamente a novato. No sé cómo explicarlo, ves a alguien que lleva muchísimos años tocando, pero muchos de sus frases son como las hubiera tocado alguien que está empezando, no porque sean sencillas, no porque suenen mal y sean correctas a lo mejor armónicamente, sino esa sensación de cuando escuchas a un guitarrista que te gusta, ese fraseo es impecable, esa sensación de que con 3-4 notas lo que dice está muy bien, y otros que sin embargo pueden tocar 35 y da la sensación, como digo, de que es alguien que está empezando, ¿no? Seguramente lo habrás notado enseguida, ¿no? Cuando alguien coge la guitarra, pues lleva poco tiempo tocando, lo notas en su fraseo, ¿no? En esa forma de escoger las notas que son, pues como lógico de principiante. Cuando eso se lleva al nivel de un profesional, te cuesta más admitirlo, ¿no? Aceptar que pueda ser un buen guitarrista cuando su fraseo no te gusta. Y repito, no tiene que ver con la técnica, tiene que ver con las frases que elige, con las notas que elige, que hacen pues que te suenen tan básicas que no le des valor a lo que toca. En el punto 8, un detalle que seguramente nos fijamos más los guitarristas que la gente que no toca la guitarra, que es la expresividad que nos dan, por ejemplo, recursos como el vibrato o los bendings. Un vibrato muchas veces estéril es tan malo como un vibrato exagerado, ¿no? Que veo muchas veces hacer en algunos guitarristas que está fuera de contexto, ¿no? Ese vibrato nervioso que a mí personalmente me pone más nervioso todavía, ¿no? Esa sensación de que no pega con el contexto, porque ese vibrato debe llevar también su amplitud y su tiempo según el contexto también, ¿no? Y con los bendings pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo
sé que no estamos ahí con un afinador puesto para ver si alguien sube la cuerda exactamente, pero se nota, ¿no? Cuando escuchas a alguien que los bendings no son correctos, y repito, aquí seguramente nos fijamos más los guitarristas porque hemos tenido que pasar por esa prueba muchas veces, pues directamente descalificar muchas veces el estilo de ese guitarrista, ¿no? Prueba, por ejemplo, a tocar un solo de David Gilmour o Still Got the Blues de Gary Moore con unos bendings que no afinen, ¿no? Verás la diferencia entre un guitarrista que lo hace bien y uno que lo hace mal. En el 9, el guitarrista pesado. Yo creo que todos hemos caído en eso muchas veces, ¿no? Ya sea tocando con una banda en un recinto grande o en un local de ensayo, el que te dejen muchos compases para improvisar y acabar haciendo pues burradas en el mástil, ¿no? Puede tener su gracia en un momento dado, puede estar bien en el contexto de una canción, de un concierto, pero reconozcámoslos, hay muchos guitarristas que dejamos de escucharlos porque nos parecen pesados, ¿eh? Pesado significa que aun siendo un muy buen guitarrista técnicamente y aun diciendo muchas cosas, teniendo muchas posibilidades, alargas los solos sin necesidad, lo cual hace que mucha gente, pues lo puedes leer en los comentarios de muchas canciones, al final acabe tildando de pesados a los guitarristas por ese, digamos, extender su solo, ¿no? Creo que todo tiene su contexto y su momento. No estoy hablando de solos como Hotel California o Freebird, que evidentemente son solos largos, pero están muy bien medidos en el sentido de que tienen sentido, comparado a esos solos largos que muchas veces escuchamos en guitarristas en los que desconectas ya cuando llevas unos compases porque ya no te dicen absolutamente nada, ¿no? Creo que el guitarrista pesado es una categoría que solemos ver y en muchos guitarristas dejamos de escucharlos por eso, ¿no? Pues nos da esa sensación de alargar en exceso los solos. Para el último he dejado un factor que creo que es inexplicable, pero que es muy importante, que es que hay guitarristas que nos enganchan y otros que no. Pasa, por ejemplo, cuando escuchas una voz, ¿no? O escuchas a alguien cantar y con 3 notas ya te puede sugerir, te puede llegar muy dentro, y otros que, sin embargo, no te aportan nada por muy buenos que puedan ser, ¿no? Con los guitarristas creo que pasa lo mismo. Hay gente que coge la guitarra y hace la manera en que frasea, la manera en que le suena a la guitarra suena increíble y nos engancha, y otros que no te aportan nada aunque toquen muchísimas cosas. Es inexplicable, pero está ahí, ¿no? Y seguramente te viene a la cabeza de guitarristas que cuando los escuchas quieres coger la guitarra y aprender lo que están tocando, o te gusta escucharlos, y otros que por mucho que toquen no te dicen nada, ¿no? Es un factor que es difícil de explicar, ¿no? Porque no es que haga algo bien o haga algo mal ese guitarrista, sino que hay gente que coge la guitarra y la manera en la que se expresa nos engancha, conectamos, y hay gente la que no, ¿no? Y es un factor muy importante que, como digo, tiene poca explicación, ¿no? Seguramente a lo mejor está más en el que lo recibe que en el que lo toca, pero es así, ¿no? Es lo que hace que tengamos guitarristas muchas veces favoritos. No sabemos por qué, pero lo que tocan de alguna manera nos gusta y nos llega, y otros, sin embargo, pues los descalificamos como guitarristas que no nos gustan y que nos parecen malos incluso porque no nos aportan nada y no nos crean nada nuevo. Hasta aquí este vídeo, amigos, en el que veíamos pues esos posibles factores que hacen que un guitarrista, por mucho nombre, por muy famoso que sea, pues a veces no nos guste y no congeniemos con su estilo, lo cual también puede verse de manera opuesta, que quizá los que nos gustan es porque esos factores pues son todo lo contrario y conectamos más con ellos. Mándanos un comentario, cuéntanos qué piensas, ¿no?, de estos factores y de otros que puedas creer que hacen pues eso, que congeniemos más o menos con el estilo, con la forma de tocar de un guitarrista. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.